Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer webinar del año 2023. Continuamos con los lunes ofreciendo temas relacionados a la farmacia para ustedes farmacéuticos. Vamos a iniciar el día de hoy con seguimiento farmacoterapéutico, sus siglas SFT. Los voy a estar acompañando yo el día de hoy. Me presento con ustedes. Mi nombre es Verónica Aide, soy QFB, egresada de la UNAM. Actualmente soy la directora del Centro de Evaluación CEFIN, que organiza este tipo de eventos. Les invitamos a que no se pierdan nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar anunciando los eventos que tendremos durante el mes de manera gratuita. Y también algunos cursos que vamos a estar desarrollando. Nos gustaría que nos pusieran desde dónde se conectan, cuál es su profesión, queremos conocerlos, si están relacionados con la farmacia. Muy bien. En lo que nos comentan, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Es que ustedes identifiquen la importancia del seguimiento farmacoterapéutico con la finalidad de que lo apliquen en su área de trabajo. ¿Dónde lo van a utilizar? Sobre todo las personas que están en la farmacia clínica o farmacia hospitalaria que realicen farmacovigilancia o que estén prestando algún servicio farmacéutico. Algunos de los hospitales aquí en México ya utilizan este tipo de seguimientos farmacoterapéuticos. Los tres temas que veremos el día de hoy son las fases del seguimiento farmacoterapéutico, los problemas relacionados con los medicamentos o sus siglas PRM y la clasificación de los mismos. Vamos a iniciar. ¿Qué es el servicio? El seguimiento farmacoterapéutico es un servicio profesional en que aborda de manera global los problemas de salud y los medicamentos que utiliza el paciente. Esto se centra en valorar si es efectivo, si es necesario ese medicamento y sobre todo la seguridad de ese medicamento que está asignado a algún paciente. Aquí les muestro una historia de medicación tomada del suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministros. Aquí, ¿qué nos piden en este ejemplo? Vienen todos los datos del paciente, vienen la historia de salud, vienen los hábitos alimenticios y físicos, viene también si tienen alguna alergia, algún medicamento, porque es importante recabar toda esta información. Hay algunos medicamentos que interaccionan con los alimentos. Entonces, ustedes tienen que hacer todo un análisis cuando realicen el perfil farmacoterapéutico, pero para eso les piden esta información, ¿no? O con alguna enfermedad, está contraindicado para ciertas enfermedades, algún medicamento. Por eso la importancia. Depende del lugar donde estén trabajando, pueden tener diferentes formatos de la historia de medicación. ¿Cuáles son las fases de este seguimiento farmacoterapéutico? Iniciamos con la fase 1, que ustedes van a recabar todos los datos del paciente. Aquí van a hacer la colaboración con los profesionales de la salud, que en este caso son los médicos, las enfermeras, que ellos tienen toda esa información. Ustedes les van a solicitar esa información, después van a revisar el estado de la situación actual del paciente, cómo se encuentra, y van a realizar un estudio y análisis de la farmacoterapéutica que actualmente está tomando el paciente. Ya como en la paso 4, van a hacer una evaluación para identificar si hay algún problema relacionado con los medicamentos. En la 5, ya que primero evaluaron si hay algún problema, van a hacer una intervención para solucionar ese problema. Si ustedes detectan un problema de necesidad, un problema de seguridad, que más adelante les vamos a ver cuáles son los problemas de medicamentos, ustedes tienen que intervenir proponiendo una solución. Esa solución que ustedes propongan a los profesionales de la salud tiene que después finalmente hacer un resultado de la intervención, ¿no? Si tú decías, ok, a lo mejor en la farmacoterapéutica había una interacción o algún otro tipo de problemas, ustedes pueden proponer esa solución y van a ver el resultado de la intervención que ustedes propusieron. Después tenemos
tienen que revisar el nuevo estado de la situación del paciente. Por eso es un previo, como habíamos visto, te entregan toda la información, haces tu análisis, revisas el estado actual del paciente y finalmente documentan los resultados que obtuvieron. Yo les cuento un caso, y cuando estábamos en pediatría, había un paciente que estaba tomando, bueno, le habían dado un medicamento, el cual no estaba indicado para él en la dosis ni en la presentación. ¿Y cuál era el problema? El paciente no tenía mejoras y no le habían hecho un análisis. Resultó que tenía una lombriz, un ascaris, y por eso el medicamento no le estaba haciendo efecto. Entonces tienen que revisar por qué no, si tiene falta algún estudio que realizar, si tiene que ser otro medicamento, porque a veces los medicamentos no le están haciendo efecto. Es toda la investigación que ustedes van a realizar. Y finalmente documentar esos resultados. Eso es lo que van a hacer en las fases del seguimiento farmacoterapéutico. Todo esto es para identificar y prevenir problemas relacionados con los medicamentos. ¿Pero qué son esos problemas? Son problemas de salud entendidos como resultados clínicos negativos derivados de la farmacoterapia, producidos por diversas causas, como les comentaba, ¿no? Hace rato el caso que les dije era él tenía otro padecimiento, entonces los medicamentos no le iban a hacer efecto porque no estaban indicados para ese padecimiento. Esto conduce a no lograr el objetivo terapéutico. Cuando tú tomas un medicamento es para tener una sanación, algún padecimiento, sanar, y también aparecen efectos no deseados. ¿Qué pasa? Mucho en las farmacias que, por ejemplo, a veces los mismos pacientes te dicen, no, este medicamento no porque me da sueño, no, este medicamento me marea. No sé si les ha pasado. A veces los pacientes ya saben qué medicamento no toman o así porque ellos ya les presenta un efecto no deseado ese medicamento. Aquí ustedes como profesionales farmacéuticos, cuando detecten cualquier problema relacionado con el medicamento, deben de informar al médico tratante, caso que estén en el hospital, en la clínica, y proponer un seguimiento. Y en los medicamentos de venta libre, como son en las farmacias, que a veces hay medicamentos de venta libre que también produce algún efecto no deseado, y es que remitir al paciente con el médico. Eso es muy importante. No, me gustaría que nos comentaran en el chat si tienen algún ejemplo de un problema relacionado con los medicamentos. Aquí tenemos el listado 10, pero nos gustaría que nos compartieran algo. Muy bien, ok. Tenemos una administración errónea del medicamento, características personales ya de manera individual por cada paciente. Aquí, ¿qué quiere decir? En la administración errónea, a veces los pacientes que nos tocaba en la farmacia dicen, ay no, me siento muy mal, me voy a tomar dos. El médico en su receta dice tomar una tableta, pero ellos para sentirse mejor a veces se toman dos. Estás teniendo una administración errónea del medicamento por decisión del paciente. Y aquí es muy importante, ¿no? Saber lo de la seguridad, y eso ya lo veremos más adelante, pero sí hay casos donde los pacientes ese es uno, que no se estén tomando la dosis adecuada. Otra puede ser una característica, como decíamos, alguna alergia del paciente. Hace poco eh, mi jefa le tuvo un problema, ¿no? Ella estaba mal, tenía ido al doctor y todo, tomó un medicamento al cual ella era alérgica, no sé si no le informó al médico que tenía esa alergia, lo tomó y estuvo una complicación, estuvo como 15 días en el hospital. Pero ya era una característica de la persona, ¿no? Que tenía esa alergia exactamente ese medicamento. Ya no investigamos más y fue porque no le dijo al médico qué fue lo que ocurrió, pero eso le pasó a ella. También algo muy importante, alguna conservación inadecuada. Hay medicamentos que requieren refrigeración, el caso de la insulina, y los pacientes a lo mejor lo dejan a temperatura ambiente, ¿no? Puede pasar.
Entonces es importante cuando dispensen un medicamento, si eso requiere alguna conservación en específico, que se los mencionen a los pacientes. Y si ese medicamento no se conserva de manera adecuada, ya no puede garantizar la eficacia del medicamento. O también puede ser una contraindicación. Hay medicamentos, por ejemplo, nos pasaba mucho en el laboratorio que los médicos nos preguntaban, ¿puedo combinar? Trabajamos con hormonas y nos decían, ¿esta hormona con esta puedo combinarla? Y ya nos preguntaban a nosotros como químicos si la podríamos elaborar. Hacíamos medicamentos magistrales, pero nos preguntaban los médicos. Y a veces había combinaciones que sí, había combinaciones que no se podrían, porque no estaban contraindicadas, ¿no? A lo mejor una testosterona no se puede combinar con otra, porque y ya revisábamos la bibliografía y no se puede. Entonces es importante que ustedes revisen todas las bases de datos, la información que está disponible para evitar cualquier problema relacionado con los medicamentos. Otro punto puede ser la dosis, que la dosis no sea la adecuada o la duración inadecuada, ¿no? Como qué pasa mucho de los pacientes sobre todo con los antibióticos, que es un gran problema que tenemos aquí. Es que a veces nada más se toman uno o dos el primer día, el segundo día se sienten mejor y abandonan el tratamiento. Al médico a lo mejor sí le dijo que eran 7 días o sí lo vemos en la receta, de acuerdo al medicamento, van a ver ustedes la duración. Pero los pacientes no se lo toman. O hacen pausa, hoy sí me lo tomo, mañana no. En otro webinar hablaremos de las dosis, de los márgenes de seguridad para que quede un poquito más claro esta parte. También otro problema es la duplicidad, que tenemos a lo mejor solamente si no hay sinergia, que igual lo veremos en otra sesión. Hablamos de la duplicidad, ¿no? Que dices, ok, tiene un omeprazol, un caso muy fácil, ¿no? Un omeprazol, pero también tiene un pantoprazol. Los dos son antiácidos, ¿no? ¿Y cuál es su mecanismo? Entonces ustedes tienen que revisar si hay una sinergia, eso ya lo hacen hacen una investigación y revisan si hacen sinergia o por qué se los están dando dos medicamentos para el mismo problema. Errores en la dispensación, cuando tú vas a comprar a lo mejor un medicamento y te entregan uno diferente. Pasó una vez uno de los compañeros, le pidieron un Febrax, que es paracetamol con Amproxen. Solo le pidieron, así llegan los pacientes, ¿no? A solicitarlo. Me das un Febrax. Nunca te dicen si es para un niño, si es para... Tú tienes que indagar. Tú si estás dentro de la farmacia tienes que indagar. Y tenían 3 presentaciones. Tenían supositorios, tenían tabletas y tenían jarabe. El compañero había entregado supositorios. Él no se fijó, ni el cliente se fijó. Ese fue un error. Obviamente después vino y reclamó el medicamento. Dijo, es que no era lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces es un error. Después se dieron cuenta, pero sí, esos son errores en la dispensación. Que es muy importante que ustedes vean las dosis. Hay medicamentos que son de 5 miligramos y el mismo principio activo es de 50 miligramos. Entonces es de vital importancia que revisen, ¿no? Que si en la receta si dice 5 o 50, porque luego cuando ponen la letra que se ve un poco borroso o no se ve bien, que ustedes rectifiquen con los doctores si es de 5 miligramos o de 50 miligramos. Esos son los errores que se pueden presentar en la prescripción. Que lo importante que en las recetas, como pues sabemos, ahí tienen los datos del médico y ustedes pueden rectificar la información con ellos. Un incumplimiento del tratamiento, del apego al tratamiento, que muchas personas a veces nada más con una sola pastilla creen que ya se van a mejorar. O creen que si se toman muchas le va a hacer bien, pero no. Es importante que eduquemos, ¿no? A los pacientes, a la población en general, de la importancia, ¿no? De que no dupliquen dosis, que se tomen sus medicamentos, que tengan un apego a sus tratamientos. También tenemos alguna interacción medicamentosa. Ustedes pueden revisar en las páginas, por ejemplo, Micromedis, Medscape. Ustedes pueden revisar, no sé, colocan paracetamol o colocan naproxeno y ahí les parecen las interacciones, cuáles son de mayor riesgo, las de menor riesgo. Entonces, ustedes lo pueden revisar toda esa información. Entonces, alguna interacción.
En un video anterior, lo voy a poner en el canal de YouTube, donde hablamos de dónde pueden revisar esta información. ¿Y cómo se clasifican estos problemas relacionados con los medicamentos? El primero es de necesidad. El problema de salud no tratado, que el paciente haya ido por algún problema y que no haya tenido su farmacoterapéutica para ese problema, que puede ser un desabasto, o hay momentos, bueno, hubo un tiempo que, no sé si se acuerdan, que había desabasto de algunos medicamentos. Entonces eso también puede ser. A veces los laboratorios no tienen ciertos medicamentos de acuerdo a los principios, y sobre todo ahora en pandemia pasó mucho que había desabasto de algunos medicamentos. Nos tocó un señor que decía que llevaba como 2 meses buscando un medicamento muy específico y no lo encontraba aquí en todo Nayarit y Puerto Vallarta. Entonces sí es importante, ¿no? Que se trate ese padecimiento. Y también otro de necesidad es efecto de medicamento innecesario, que a lo mejor a veces por vender en las farmacias dan medicamentos de más que no requiere el paciente. Entonces, que tengas un efecto de un medicamento innecesario que no lo requieres en este momento. El otro punto, como se clasifican los problemas relacionados con los medicamentos, es la eficacia. Esta puede ser no cuantitativa o cuantitativa. Que ese medicamento no tenga la eficacia que se requiere, que muchos pacientes a veces dicen, es que este medicamento yo no lo compro porque no está teniendo el efecto que yo esperaba, ¿no? Y esto puede ser de acuerdo a si se puede cuantificar o no, si se tuvo el efecto que se requiere. Después tenemos el de seguridad. Inseguridad igual también tiene que ser cuantitativa o no cuantitativa. Y así es como se clasifica, de acuerdo a la necesidad, la eficacia y la seguridad. Por eso es importante que prestemos atención a estos seguimientos farmacoterapéuticos y que evitemos, nosotros como profesionales de la salud, evitemos algún problema relacionado con los medicamentos, que los podamos identificar si nos llega a nosotros una receta, si nosotros estamos trabajando en un hospital o donde nosotros nos estemos trabajando, que podamos aplicar estos conocimientos. Yo les comparto aquí, bueno, aquí están las referencias y lo importante, ¿no? De utilizar, de dar ese seguimiento farmacoterapéutico, como yo les comentaba, en el laboratorio cuando nosotros estábamos formulando medicamentos, los doctores se acercaban a nosotros, nos preguntaban, nosotros hacíamos la investigación y ya les dábamos una respuesta de acuerdo a lo que habíamos investigado. Entonces, que donde ustedes estén puedan compartir esa información y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video el próximo lunes y que tengan muy, muy buen inicio de año. Nos vemos. Gracias a todos y no se olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, en Instagram. Les estaremos anunciando los nuevos cursos y webinar que estaremos dando. Gracias a todos.